Muy buenas tardes, un viernes más en esta que es la tercera charla que tenemos en el Instituto del año. Hoy tenemos a Gonzalo Fernández Codina, que es filósofo y jurista, cofundador de la revista Libertalia y que ejerce la abogacía, actividad que compagina pues con la escritura, ¿no? Hoy vamos a hablar de la prisión permanente revisable. Sabéis que está en vigor en España desde el año 2015 y muchos sabréis probablemente, pues que hay una regulación, digamos, penal que ha suscitado una viva polémica. De hecho, pues hay un manifiesto firmado por más de 100 catedráticos de Derecho Penal que lanzó una serie de críticas fundamentales a este tipo de pena, ¿no? Que podríamos decir que es cercana a lo que sería una condena de por vida, pero que en realidad tiene diferencias sustanciales que Gonzalo nos va a explicar. Y además va a responder a algunas de estas críticas que se han lanzado a la misma, y va a hacernos ver cómo, según su opinión, pues es compatible por supuesto, con los derechos humanos, pero también con la Constitución y con lo que son las características propias de un Estado moderno. Así que nada, Gonzalo, sin más, pues te doy paso y estamos pendientes para que nos hables de la prisión permanente revisable. Bien, muchas gracias, José Carlos. En primer lugar, pues buenas noches y agradecerle al Instituto Juan de Mariana, que conozco y que sigo, su invitación a dar esta charla, que me da la oportunidad de resumir brevemente las ideas que publiqué en 2019 con Bosch Editó, en las que, como has expuesto, defendía por qué, a mi juicio, esta institución, este tipo de pena, al menos bien regulada, bien entendida, puede ser perfectamente compatible con la Constitución española y, en general, con sistemas de derecho avanzados. ¿Qué es, pues, la prisión permanente revisable? Se trata, a mi juicio, de un tipo de pena con las siguientes tres notas características. Debe reservarse para aquellos delitos más graves de ordenamiento, incluye lo que se conoce como tarifa o periodo de seguridad, es decir, un periodo de privación de libertad, de estancia en prisión inevitable, que no hay manera de esquivar, si se ha condenado uno de esos delitos para los que está previsto esta pena, y que es de larga duración. Y lo que caracteriza esta pena en concreto, o más especialmente, es que la estancia en prisión puede extenderse hasta la muerte del penado, puede ser una cadena a perpetuidad, pero también puede suceder que el penado sea liberado si reúne finalmente una serie de requisitos idealmente tasados, que están a su alcance y a poder ser razonables. Como has puesto, José Carlos, la pena de prisión revisable, la PPR, se introduce en el ordenamiento español en 2015 con la reforma del Código Penal del 31 de marzo y desde su nacimiento ha estado, digamos, rodeada de críticas. No es una institución que genere demasiadas simpatías, se la ve, pienso que por parte de la doctrina más mayoritaria, como un retroceso, una forma de entender el derecho penal más bien retrógrada, que además de inconstitucional debería, digamos, desaparecer de cualquier ordenamiento. Y a nivel histórico podemos decir que se trata de una figura nueva, en España no existía algo así. En los códigos, en la tradición penal española, sí que ha existido la cadena perpetua tradicional y la pena capital, la pena de muerte, pero una pena de estas características, de liberación condicionada, como digo yo, es nuevo. A nivel comparado, sin embargo, son varios los países de nuestro entorno que la tienen o que en una forma u otra en la práctica acaban imponiendo esta clase de pena con las tres notas que antes mencionaba. Alemania, Italia, Reino Unido tienen algo así, con diferentes nombres para diversos tipos de delitos distintos, con condiciones de revisión distintos, con periodos o tarifas distintas, pero
al fin y al cabo con una, digamos, pena potencialmente perpetua, pero en la que cabe ser liberado. A día de hoy existe un recurso pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional para, digamos, juzgar de manera oficial si esta pena es o no conforme con la Constitución. Al ser, como decía, una pena que existe en el derecho comparado, en el derecho de nuestro entorno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que tiene jurisprudencia al respecto. Y en síntesis, para no extenderme demasiado en este punto, lo que Estrasburgo viene a decir es que esta pena es compatible con los derechos humanos mientras se cumplan la siguiente condición teóricamente sencilla, en la práctica es bastante más complejo, que es que la estancia en prisión sea efectivamente revisable, es decir, que la liberación condicional no sea, digamos, solo una posibilidad abstracta, algo que se pone en el papel, pero en la ley, pero que luego queda en papel mojado. Es decir, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido en los varios pronunciamientos que tiene al respecto es que mientras quepa realmente la posibilidad de ser liberado y que esa liberación esté al alcance del penado, entonces esta pena es aceptable. Además, de recomendar en uno de estos pronunciamientos que los periodos de seguridad, es decir, ese tiempo en el que hay que estar en la prisión sí o sí, no sea excesivamente extenso. Como decía, el recurso ante el Tribunal Constitucional está pendiente de resolución, pero no es menos cierto que tenemos algunos pronunciamientos algo antiguos a día de hoy en los que se aborda esta cuestión de manera tangencial en relación a personas que se enfrentan en su país de origen a penas potencialmente perpetuas. Entonces, la pregunta era si era constitucional que se extraditase a estas personas, dado que en sus países pues, posiblemente enfrentarían penas perpetuas. El Constitucional en su día dijo que sí, que eso es posible, pero sin entrar en los detalles de esos fallos, lo más relevante es conocer que esos pronunciamientos no prejuzgan la cuestión de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable en España, además de porque esta es un tipo de pena distinta a la que se enfrentaban esas personas, sino también muy especialmente porque lo que dijo el Constitucional, creo que de forma poco clara en aquella sentencia, es algo así como que los derechos fundamentales para los extranjeros rigen como que digamos a medio gas, mientras que para los nacionales digamos son más exigentes y por tanto algo podría ser aceptable para con un extranjero y sin embargo es inaceptable para un nacional. Bueno, una doctrina seguro criticable y que en sí misma daría para discutir, pero que en todo caso, bueno, sin prejuzgar la cuestión sí que sugiere o apunta a que probablemente el Constitucional, aunque con votos particulares, vaya a adherirse a la línea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque bueno, tendría razones para no hacerlo. En todo caso, vamos a empezar, entremos en la cuestión principal, que es valorar si la PPR es conforme con los principios y los valores constitucionales. Una cuestión que, por tanto, es eminentemente jurídica. La valoración o el análisis que vamos a emprender aquí no es moral o prácticamente no lo es, sin perjuicio de que lo que vamos a analizar son una serie de ideas políticas o filosóficas que han sido positivizadas, pero en todo caso lo que vamos a hacer es analizar si determinada institución es compatible con una norma. Por tanto, las valoraciones morales, que son relevantes en el plano jurídico, pero cuando estamos hablando sobre qué leyes deberían hacerse, aquí están fuera de lugar. Por tanto, que quede claro, lo que nos interesa no es tanto si esta pena es buena o mala, sino si es o no es constitucional. Haremos algún apunte en este sentido, pero, ya digo, me centraré en la cuestión positiva. Cuando he definido qué era, al principio, hace unos minutos, la prisión permanente revisable, puede que haya sonado, para quien conozca un poquito más el tema, muy escueto o incluso tendencioso, tramposo. Dirá, bueno, que
cabría objetar que me he dejado en la definición, pues bueno, la lista de delitos para los que se prevé a día de hoy, ¿no? La duración del periodo de seguridad y sobre todo los criterios de revisión, ¿no? Pues bien, ese olvido ha sido deliberado, porque lo que me interesa no es si la prisión preventiva revisable, tal y como está a día de hoy regulada en España a partir de 2015, es constitucional o en general es conforme con los principios que deberían inspirar y caracterizar un Estado de Derecho democrático moderno, sino en general, si una pena de esta naturaleza, una pena de liberación condicionada, eso no es compatible con esos valores. Es decir, sin perjuicio de que la actual regulación sea muy deficiente, y pienso que lo es, en este punto sí que me adhiero a la línea mayoritaria, sin perjuicio de que la regulación actual pueda ser muy criticable o incluso inconstitucional, eso no nos diría nada sobre si la esencia misma de esta pena, si en abstracto, también es constitucionalmente inaceptable. Ya avanzo que pienso que muchas de las críticas a la supuesta inconstitucionalidad de esta pena han ido dirigidas más bien a su deficiente regulación actual y no tanto a su esencia misma. Bien, vamos a empezar por el escollo más inmediato que una pena de estas características debería enfrentar de acuerdo con la mayoría de los autores. Dice el artículo 15 de la Constitución que nadie, en ningún caso, puede ser sometido a tortura ni a tratos o penas inhumanas o degradantes. Consideremos entonces lo siguiente. Si la prisión preventiva revisable debe ser contraria, debe violar este artículo, debe conllevar de algún modo una pena o un trato inhumano, degradante, debe suponer un caso de tortura, debe ser porque aquello que la diferencia de otras penas que sí consideramos aceptables, otras penas de larga duración, debe ser porque porque en lo que se diferencia estas penas debe incluir algún elemento pues, genuinamente inhumano o degradante que, por tanto, sirva para fundamentar esta acusación. Pues bien, ¿qué caracteriza a la pena de prisión al PPR? Y la sepa de otras penas de larga duración, ya le hemos dicho, ¿no? Que la liberación del penado se condiciona al cumplimiento de una serie de requisitos positivos. A día de hoy podríamos decir que la estancia en prisión se supedita al cumplimiento de una serie de requisitos negativos o pasivos. La mera estancia en prisión, que aprovecho para decir que cuando a veces se habla de estos temas se frivoliza sobre la dureza de la prisión como si fuera poca cosa, no es este mi planteamiento. En todo caso, ¿qué es lo que la diferencia? Decíamos, pues que el penado tiene la posibilidad, se enfrenta a la posibilidad de estar encerrado en prisión de por vida, pero que si cumple una serie de requisitos, pues puede tener la posibilidad de ser liberado. Pues bien, mi razonamiento muy brevemente sería el siguiente, el primer argumento que querría exponer dice lo siguiente: si una pena X es aceptable, no deja de serlo en el momento en que su finalización o el levantamiento de ese castigo X se condicione o se supedite al cumplimiento de una serie de requisitos que a su vez juzgáramos como razonables, adecuados, aceptables, compatibles con determinado ordenamiento. Luego, si consideramos que las penas de prisión de larga duración son compatibles con el artículo 15 de la Constitución, que no suponen un trato inhumano ni degradante, entonces estas mismas penas seguirán siendo aceptables en el caso de que su finalización se condicione al cumplimiento de una serie de requisitos que a su vez, pasen este test de constitucionalidad. Quizá con algunos ejemplos se pueda ver mejor. Imaginemos una persona que ha cometido una ofensa menor. En España no llegaría ni tan siquiera a delito, sería una falta administrativa. Pintar un graffiti en una pared de un edificio público o privado, pues ensuciarlo todo. Bien, supongamos qué pena nos parecería aceptable para esta infracción. Pongamos que son una multa de 10 euros al día durante un mes o 2 meses, no lo sé. Es evidente que esta pena, bueno, sin perjuicio que nos pueda parecer
infraproporcional, es decir, demasiado, muy laxa o muy dura, nos parecería constitucional, sin duda. Entonces, la pregunta que planteo es, ¿dejaría de ser una pena aceptable en el caso de que se condicionase su finalización a que el grafitero pasado el mes hubiese limpiado esa fachada o hubiese pagado a un tercero para que lo hiciera? No importa cómo consiguiese ese resultado. Es decir, ¿sería esa pena de días multa sería inconstitucional si dijéramos, y por cierto, usted solo dejará de pagar 10 euros al día pasado el primer mes de cumplimiento si asegura o si hace todo lo que esté en su mano para que la pared vuelva a estar en su estado original? Y mientras la pared, la fachada que usted pintó sin permiso de sus titulares siga estando sucia, usted seguirá cargando con este castigo. A lo mejor diríamos, uy, esto es excesivo. Si pasados 6 meses el pintor sigue empeñado en no limpiar la pared, pues mira, alabados al Señor, a otra cosa. En todo caso, es decir, aunque no nos pareciese que mantener esa pena de días multas a perpetuidad mientras esta persona no enmendara, por decirlo de algún modo, el mal cometido, nos pudiese parecer excesivo, difícilmente consideraríamos que con este plus de penalidad que le hemos impuesto, la pena a la que estaba sometido ahora de repente se ha vuelto inconstitucional, hemos empezado a tratar a esta persona de forma inhumana. Es decir, si, como decía, ¿no?, pues lo que intento ilustrar con este ejemplo, si una pena X es aceptable, condicionar su finalización al cumplimiento de una serie de requisitos que nos parezcan aceptables, difícilmente transmutará el conjunto en algo que ahora sí sea inaceptable. Bueno, se podría objetar que este es un mal ejemplo, es una falsa analogía, porque claro, ¿cómo vamos a comparar una pena irrisoria de 10 euros al día con estar en prisión, que efectivamente es algo durísimo? Bien, pues vamos a poner un ejemplo con una pena de prisión. Imaginemos esta vez no un simple gamberro, sino un ladrón, alguien que pues con fuerza ha entrado en el Prado y se ha llevado pues pinturas del Greco, de Velázquez, de Goya, se ha llevado obras de arte sumamente valiosas. Afortunadamente, la policía hace bien su trabajo, se le pesca con un juicio adecuado, con todas las garantías, tiene una defensa justa, se prueba más allá de todo razonable que efectivamente él es el culpable de este robo de patrimonio tan grave. Bien, ¿qué pena nos parecería aceptable? Supongo que a mucha gente le parecería aceptable una pena de prisión. Pongamos que se les somete a 6 meses de prisión. Ya avanzo que al Código Penal actual se le pondría una pena mucho más grave. Pero supongamos 6 meses de prisión. Esta nos parecería una pena constitucional, es decir, a lo mejor no nos parecería acertada en cuanto a su extensión, pero seguramente no diríamos que se le está tratando de forma inhumana. De ningún modo diríamos que a este ladrón se le está tratando de una forma tal que contradiga el artículo 15 de la Constitución. Bien, pues ahora imaginemos, se le empezaría a tratar de forma inhumana y degradante, se le estaría torturando, se estaría faltando su dignidad intrínseca como persona en el caso que se le dijese, y usted continuará en prisión hasta el día en que no revele dónde tiene usted escondidos estos cuadros que usted sustrajo del Prado. Insisto, a lo mejor diríamos, bueno, si pasados X meses el ladrón sigue empeñado en no revelar dónde escondió su alijo, dejémosle ir. Pero la pregunta importante no es qué trato nos parecería más justo al delito, al ilícito cometido, sino si la imposición de esa condición para levantarle el castigo original haría que todo el conjunto nos parecería aceptable. Pienso yo que responder afirmativamente a esta pregunta es bastante difícil. Por tanto, insisto, la intuición que pienso que estos ejemplos evidencian o hacen aflorar es que si una pena X es aceptable, someter su finalización a criterios a su vez aceptables no transforma el conjunto en algo inhumano e indigno. Entonces, ¿qué es la prisión, la PPR? ¿Es una cadena perpetua maquillada, adulterada para colársela al Constitucional? Pienso que no en absoluto. Adecuadamente comprendida, como digo, se trata de una pena de liberación condicionada a toda una serie de requisitos positivos.
que luego exploraremos. ¿Qué indignidad puede haber en ello? ¿Qué hay de inconstitucional, digamos, que la sociedad, por ponerlo en estos términos algo más pomposos, venda su perdón algo más caro, hasta el punto de esperar del preso algo más que su mero confinamiento pasivo? Es decir, de nuevo, existen razones de todo tipo para oponerse a la legalidad de la prisión probablemente revisable. Incluso, y más en este foro liberal, para impugnar de raíz estas ideas retribucionistas de que uno debe pagar su deuda, enmendar su pecado, etcétera, etcétera. Sin embargo, aun cuando esta pueda ser, aun cuando la filosofía moral que inspiraría esta clase de penas pudiese ser incorrecta, difícilmente cabría tacharla de inhumano, inmoral, en el sentido que acoge la Constitución, si, por supuesto, los requisitos y la estancia en prisión son compatibles con esos estándares. Es decir, si la sociedad trata de manera respetuosa y aceptable a los criminales cuando los encierra en prisión, lo seguirá haciendo cuando les diga y solo te daremos la llave de tu celda cuando hagas esto y aquello. Bien, como se puede ver, el argumento que acabo de exponer, además de ser mucho más largo de lo que me esperaba, de lo que había preparado, asume que la existencia, que la extensión en el tiempo, voy a acelerar un poco el ritmo, que la extensión en el tiempo de una pena no va a modificar su naturaleza. Bueno, supongamos que pusiéramos en duda esta premisa y que, por tanto, el argumento perdiera fuerza. Pues vamos a complementarlo con la siguiente consideración, pienso que de tipo sistemático. Notemos que en la Constitución no se encuentra una prohibición explícita de las penas perpetuas ni potencialmente perpetuas. Ello puede tener varias explicaciones, o bien que no se diga nada pues porque no se prohíbe, ¿no? Como tantas cosas que no se dicen porque no se prohíben, o bien que, como dicen sus críticos, no se diga nada de forma explícita, pero que esté prohibida de forma implícita por lo que se dice en otros momentos, en otros puntos de la Constitución, o bien que no se diga nada porque al constituyente pues, se le pasó esta cuestión. Esta última opción, obviamente, pienso que la podemos descartar fácilmente. Sin duda hay muchas cosas que un texto hace más de 40 años no podría prever, que si los bitcoins, las redes sociales, etcétera, pero una cuestión, digamos, tan antigua, arraigada y existente en el derecho comparado como las penas, y en la propia historia del derecho español, como las penas a perpetuidad, no pueden entrar en ese grupo. La segunda interpretación de esa ausencia de prohibición explícita nos dice que las penas a perpetuidad o potencialmente perpetuas están prohibidas de forma implícita. ¿Cómo es razonable esto? Yo pienso que no mucho. Por la siguiente razón pienso que es sencilla. Si nos fijamos, repararemos en que la Constitución aborda de manera escueta pero explícita esta materia, a saber, la de qué penas son aceptables. En el mismo artículo 15 que estábamos comentando, se dice, después de proscribir los tratos inhumanos, que, por si hubiera alguna duda, el constituyente dice, y por cierto, queda prohibida la pena capital, prohibido que el Estado mate a nadie como castigo, excepto lo que disponga la justicia militar para tiempos de guerra. Es decir, la Constitución, cuando está hablando de qué penas son o no son aceptables, no se basta con referencias sutiles, implícitas. No. Aborda esta cuestión de manera explícita y dice, por cierto, voy a poner límites a las penas que son aceptables. ¿Cuál? La pena de muerte. Y en el artículo 25, que luego veremos también, de manera explícita te dice que quedan prohibidos los trabajos forzosos. Por tanto, ¿qué es lo que pienso que esto evidencia? Pues que cuando la Constitución quiere abordar la cuestión de qué penas quedan proscritas y, en cambio, cuáles son aceptables, cuáles quedan al amparo en la mano del legislador de lo que juzgue correcto, lo hace de manera explícita y que, por tanto, si no dice nada, no es casual, es porque lo permite. ¿Qué sentido tendría, insisto, en que para algunas cuestiones de este mismo tema, la pena de muerte o los trabajos forzosos, la Constitución se expresara en términos explícitos, claros, directos, pero para los demás dijese, bueno, y el resto que lo deduzcan ellos solos, que se peleen en artículos académicos en la materia? Pienso que esto, digamos, es muy poco plausible. Para evitar, es decir, la única... Para aceptar que existe una prohibición implícita deberíamos o bien asumir que el constituyente era un legislador pues, muy miope, muy estúpido y que se olvidaba de cuestiones
básicas, o bien que era un legislador muy caprichoso, muy asistemático y que le gustaba jugar al despiste y que un mismo tema lo trataba de forma explícita y de forma implícita. Pienso que, insisto, esto no es una interpretación muy plausible. Pasamos ahora al segundo gran escollo que esta pena debería afrontar de acuerdo con sus críticos, que es el artículo 25, apartado segundo, que dice que las penas deben orientarse a la reinserción y reeducación del penado. Siendo la PPR una pena potencialmente perpetua, dicen diversos autores, se violaría este principio. Sin embargo, si revisamos las críticas que típicamente se aducen en contra de la misma, en base al principio de resocialización, veremos que esas críticas, muchas veces acertadas, no se dirigen realmente a la esencia de esta pena, sino a la forma en cómo está actualmente regulada. Así, si bien puedo aceptarlo, yo acepto que los periodos de seguridad, las tarifas, la estancia obligatoria e inevitable en prisión tan extensos que existen en la actualidad, de 25, 28, 30 o hasta 35 años, hay una serie de delitos para los que la primera revisión no se puede dar hasta 35 años después, o en general la limitación o el endurecimiento de las condiciones de acceso a herramientas, en teoría conducentes a la reinserción, como son los permisos o el acceso al tercer grado. Si bien es cierto que, la regulación actual hace que la resocialización de los penados condenados a este castigo sea muy difícil, ello no muestra que no quepa otra regulación que, se oriente mucho mejor o con más intensidad a el fin resocializador. Es decir, si distinguimos entre la pena de prisión permanente revisable, tal y como está actualmente regulada, y la pena... la PPR en su esencia, como una pena con esas 3 notas distintivas que decía al principio, las críticas en base al artículo 25 pienso que se desvanecen. Es cierto, sin duda, como objetan algunos críticos, que con la pena de prisión permanente revisable cabe la posibilidad de que una persona no llegue nunca a reinsertarse y que muera en prisión. Sí, por supuesto, pero en la medida en que eso es predicable de cualquier otra pena, no supone una objeción relevante. Lo que el artículo 25 obliga es que las penas se orienten a tal fin, pero no obliga, como es lógico, porque es imposible, a que ese fin se tenga que conseguir o se tenga que alcanzar en todos los casos. Adicionalmente, y como un comentario, como una nota, es importante también tener presente que cuando la reinserción sea el único fin que la Constitución menciona de forma explícita, eso no significa que sea el único fin constitucionalmente válido. Por ejemplo, la Constitución no nos dice que las penas deben orientarse a la seguridad ciudadana, pero es evidente, porque lo contrario, de nuevo, supondría asumir que el legislador tenía muy pocas luces, pero es evidente que ese fin también existe. Es decir, existen diversos fines de la pena constitucionalmente válidos y además que están en tensión. Es decir, la relación que establecen entre ellos es de vasos comunicantes. No se puede satisfacer uno al máximo sin perder en otro. Es decir, si las penas son, reinsertan con mucha intensidad, lo más probable es que no prevean tanto, porque serán penas menos duras, menos terribles. Y al revés, si queremos máxima seguridad y penas horrorosas, entonces perderemos en reinserción. Lo que la Constitución nos obliga es a tener en cuenta todos estos elementos, a no hacer desaparecer ninguno de la ecuación, pero la proporción exacta en que cada cual deba jugar, la receta que deba establecerse, las proporciones, eso es tarea del legislador. En fin, en todo caso, cerrando este paréntesis que habría sobre los varios fines aceptables de la pena, pensar que la prisión permanente revisable es, necesariamente debe dejar en segundo plano la reinserción y que, de nuevo, se trata solo de una cadena perpetua maquillada, adulterada. Ojo, esa quizá podía ser la intención de los grupos que impulsaron su tramitación, pero eso no obsta a que quepa una comprensión o un uso de la misma distinta. En todo caso, decía, pensar que esta pena debe necesariamente poner en un segundo plano la cuestión de la reinserción, como veremos ahora con más detalle, es equivocado. Por ejemplo, las condiciones de liberación, las condiciones para que el castigo que a uno se le ha impuesto se levanten, podrían reducirse a una. ¿Y cuál?
Pues precisamente en evidenciar que uno se ha reinsertado. Es decir, podría ser una pena que quedase totalmente sometida a este fin que encontramos en el artículo 25, que pasados X años, es decir, que cumplido el periodo de seguridad, que podría variar en función del delito, la persona pudiese ser liberada en cualquier momento en que demostrase que efectivamente se ha reinsertado. Por tanto, siendo esto posible, siendo posible que se le diga a una persona, usted debe estar en prisión X años, y transcurrido ese plazo, se ha liberado tan pronto como evidencia que se ha reinsertado, decir que esto es incompatible con el artículo 25, de nuevo pienso que es muy precipitado, muy difícil. Vamos a ver un poco más. El tercer grupo de críticas nos sitúan ahora un poco antes en la Constitución, en el artículo 9 y 14, y nos dicen... 9 y 14, bueno. Nos hablan del principio de legalidad y se objeta que la PPR es inconstitucional por diversas razones en relación al principio de legalidad. La primera de ellas es por carecer, se dice, de un número máximo un número máximo de años de cumplimiento. Es decir, se nos dice que infringe el principio de determinación porque no está claro, pues, cuál es la pena que uno va a sufrir. ¿Va a estar 10 años en prisión, 20 minutos? ¿Cuánto va a estar en prisión? Sin embargo, pues, aun y siendo eso cierto, y si bien es evidente que la objeción tiene cierto empaque retórico, no supone realmente un problema de constitucionalidad, ya que el principio de legalidad solo nos exige, y este solo es muy relativo, muchas veces se infringe, que las personas sepamos a qué atenernos, es decir, que sepamos qué consecuencias tienen nuestros actos, que podamos planificar nuestra vida, que nos dé seguridad, en este caso jurídica. Algo que claramente puede darse o puede conseguirse con una PPR bien regulada, incluso si uno no sabe si se va a morir mañana, el año que viene, o cuando uno va a conseguir reinsertarse. Si a una persona le dicen, usted va a estar en prisión 10 años y va a seguir en prisión hasta el fin de sus días si no consigue esto y aquello, aquí hay algún elemento de inseguridad, de falta de determinación, ¿no? Uno sabe muy bien, sabe perfectamente lo que le están diciendo y sabe perfectamente qué actos debe realizarse y qué obtener tales o cuales consecuencias. Y la mejor forma de ver esto, de ver que una pena de esta naturaleza no choca de ninguna manera con el principio de legalidad, es pensando en una pena de liberación condicionada, pero que no sea una pena de prisión. Imaginemos un juez que ha cometido, pues... ha hecho muchos chanchullos, condena a gente sin pruebas, un juez muy corrupto, muy malo, y se le condena, en España no existen, pero imaginemos que existiesen las inhabilitaciones perpetuas, es decir, que se le condenase a esta persona a no poder ejercer de juez nunca más, jamás de los jamases. Consideraríamos que esta pena, por no tener un número máximo de años en los que se ha privado su libertad, en este caso de ejercer de juez, es contrario al principio de legalidad. No, claramente no. Podría parecer desproporcional, etcétera, pero no nos parecería contrario al principio de legalidad. Nos parecería contrario al principio de legalidad si esta inhabilitación absoluta, esta privación de libertad relativa, su finalización se condicionase al cumplimiento de una serie de requisitos, por ejemplo, demostrar que uno ya no es un juez muy corrupto y muy malo. No. Por tanto, si la finalización, si condicionar la finalización de una pena al cumplimiento de una serie de requisitos no nos parece contrario al principio de legalidad, cuando la pena condicionada no es de prisión, tampoco nos lo puede parecer cuando la pena en cuestión es una pena de prisión. Al fin y al cabo, todas son penas que restringen nuestra libertad. La pena de prisión de forma muy grave, de forma muy costosa, la inhabilitación absoluta para ejercer de juez a perpetuidad, insisto, no existe como tal en el ordenamiento español, es otra forma de restringir nuestra libertad comparativamente insignificante, sin duda, pero la ciencia o a efectos teóricos la distinción no es tal. La segunda crítica en relación al principio de legalidad que podemos encontrar en diversos textos, en diversos libros, se fija no tanto en el punto final, en la falta de un número máximo de años,
sino en las condiciones de revisión, es decir, en las condiciones de liberación en las que todo el rato me estoy apoyando para decir sí es compatible con la Constitución. Pues bien, en este punto, sin duda, ya lo avanzaba, coincido con la doctrina mayoritaria en que en su forma actual la prisión preventiva revisable pues, debería revisarse. Tiene unas condiciones de liberación muy criticables, muy mejorables. Ahora bien, de nuevo, cabe imaginar cómo podría mejorarse. Por ejemplo, como ya avanzada, ¿por qué no exigir de los penados condenados a esta pena el cumplimiento de las siguientes dos condiciones? Una, en primer lugar, un esfuerzo significativo por paliar, atenuar el daño que se haya causado cuando ella sea posible. Hay veces en que los daños que uno causa pues no tienen reparación posible, pero primera condición, que uno, en la medida de sus posibilidades, no todo el mundo tendrá las mismas posibilidades, se haya esforzado significativamente para paliar, cuando ella sea posible, el daño ocasionado. Y segunda condición, que uno se haya reinsertado, entendiendo por reinserción que uno tenga un pronóstico de peligrosidad muy bajo, es decir, que se sepa que si a esa persona se la libere y se la vuelve a poner en sociedad, pues tiene la misma posibilidad que cualquiera de nosotros de delinquir, es decir, muy baja, en especial en España, que es muy baja. Es evidente que estos dos requisitos, pues su apreciación puede dar lugar a discusión, es decir, que su apreciación no es una cuestión objetiva, matemática, en la que no quepa margen de error. No, por supuesto, esforzarse en la medida de las posibilidades, cuando ya sea posible, reparar el daño, pronóstico de peligrosidad, son todo lo que se conoce como conceptos jurídicamente indeterminados. Bueno, quizá el de pronóstico de peligrosidad, el concepto no es jurídicamente determinado, pero apreciar cuándo estamos, es decir, en este segundo caso quizá el problema es más epistemológico que de definición, no importa. Es decir, sin duda, alguien podría decir, no, pero estas condiciones tan aparentemente sencillas, en la práctica no lo son nada. Al final quedará al arbitrio de un juez de vigilancia penitenciaria saber si se cumplen o no estas condiciones. Y sí, es cierto, esta objeción es válida. Pero ¿por qué no pienso que sea, digamos, mortal? ¿Por qué no pienso que sea concluyente cuando estamos interesados en la constitucionalidad de esta medida, en concreto su compatibilidad con el principio de legalidad? Porque estas variables tan vaporosas como se quiera, la peligrosidad de uno y el esfuerzo en reparar el daño, ya forman parte, ya son variables que se tienen en cuenta para tomar diariamente decisiones en el mundo penal. Forman parte para establecer las medidas cautelares, si a uno se le quita el pasaporte, si no se le quita el pasaporte, si se le pone una fianza, si hay arresto domiciliario, si se le pone en prisión provisional, se tiene en cuenta la peligrosidad en este caso, de reincidir o de destruir pruebas, bueno, pero de reincidir, entre otras cosas. También se tiene en cuenta en las medidas de seguridad, que son una serie de, bueno, como su nombre indica, no son penas, son medidas que se imponen a aquellos que son inimputables. Bueno, en todo caso, para imponer algo parecido a las penas, en la práctica, teóricamente es muy distinto, se tiene en cuenta también la peligrosidad del condenado. También se tiene muy en cuenta, pues, para la imposición de penas accesorias. Y se tiene muy en cuenta para lo que se llama la suspensión de la ejecución de la pena, aquello que a veces oímos de si el delito es menos de 2 años no se entra en prisión. Bueno, es más complejo que eso, se puede entrar en prisión, pero lo que se valora, entre otras cosas, para que alguien entre o no entre en prisión cuando se enfrenta a una pena de menor de 2 años, son estas variables que hemos dicho. Es decir, para recapitular, sí, es cierto, las condiciones de revisión que yo ahora propongo a título de ejemplo para evidenciar que sí son posibles condiciones razonablemente estrictas, claras, y que por tanto permiten que uno sepa a qué atenerse, que es a lo que nos obliga el principio de legalidad. Digo, si bien es cierto que las dos variables que he ofrecido no permiten una, digamos, valoración totalmente objetiva, lo cierto es que el grado de indeterminación que introduce en el ordenamiento es un grado que ya aceptamos diariamente en la práctica penal y, por tanto, difícilmente quepa
impugnarlas para el caso concreto de la prisión previamente revisable si a su vez no estamos dispuestos a impugnarlas para tantos otros ámbitos en las que, pues, con pocas excepciones, nos parecen perfectamente constitucionales. Aquí un comentario. Todo esto, lo que estoy diciendo, es compatible con que en la práctica, dada pues, la falta de medios, la cultura jurídica del lugar, etcétera, etcétera, nunca puede llevarse a la práctica. Es decir, mi defensa es de la constitucionalidad de esta institución en abstracto, lo que es compatible con, como ya estoy diciendo, que la regulación en un momento concreto, en un lugar concreto, sea inaceptable, o incluso que nunca lleguen a existir los medios materiales suficientes como para que una regulación ideal se aplique de forma suficientemente poco mala. Bien, entro ya en la recta final. Para valorar dos críticas más, las dos últimas críticas principales que quiero tener en cuenta. Se dice que la pena de prisión previamente revisable también viola lo que se conoce como el principio de intervención mínima o principio de fragmentariedad del derecho penal, que en síntesis lo que viene a decir es que, acertadamente, por supuesto, que el jus puniendi, el derecho penal, es una herramienta de la que dispone el Estado tan poderosa, tan peligrosa por eso mismo, que solo debe emplearse cuando no queda otra opción. Se dice que el derecho penal tiene que ser la última ratio. Es decir, cuando podamos obtener el fin X sin echar mano del derecho penal, hagámoslo. Pues bien, muchos críticos objetan que la PPR viola este principio, que lo que presumiblemente intenta conseguir o lo que quizá podría conseguir, se puede conseguir de otras vías. Quizá consciente o anticipando esta objeción, en la exposición de motivos de la ley orgánica que modificaba el Código Penal y que introducía la PPR en el 2015, se hacían continuas apelaciones a la seguridad. ¿Es cierto que con la pena de prisión permanente revisable se gana en seguridad? Bueno, sí y no. Si estamos hablando de seguridad entendida como lo que técnicamente se llama prevención general, no. Es decir, vamos a uno de los delitos para los que está prevista. Los asesinatos hipercualificados. Por ejemplo, una persona que después de violar a otra persona, pues le da muerte, además causándole mucho sufrimiento. Esto sería un ejemplo por los que actualmente esta pena se contempla. Pues bien, casos de estos tan graves, magnicidios, es decir, matar al rey, al príncipe de Asturias, a la princesa o a un diplomático extranjero, es decir, todos estos casos gravísimos para los que está previsto y para los que tiene sentido que esté prevista esta pena, difícilmente se sucederán menos porque esté esta pena. Es decir, como se acostumbra a decir, quien esté dispuesto a hacer esto, pues muy difícilmente dirá, uy, no, yo que hasta ahora me iba a arriesgar a que me cogieran y a estar pues un montón de años en prisión, ahora que sé que la pena de prisión permanente revisable, ahora no voy a hacer esta barbaridad que iba a hacer. No, es evidente que esto no es así. O al menos yo no conozco ningún estudio empírico que lo haya mostrado y difícilmente lo habrá, además de por las dificultades metodológicas que implicaría. Es decir, calcular lo que se ha ganado en prevención general con una pena de estas naturalezas, dado lo escaso de estos casos, sería muy complicado. Sea como fuera, vamos a asumir ex hipótesis que efectivamente con esta pena no se gana en prevención general. Es decir, que no hay ningún criminal que fuera a hacer alguna barbaridad y que ahora diga a raíz del 2015, uy, cuidado, no, que ahora me puede caer esta pena. Bien, esto significa que no se ganara en seguridad y que esa ganancia, si lo hubiese, no se podría conseguir de otra forma. No. Además de la prevención general, existe lo que se llama como prevención especial. Es decir, evitar no que personas que están en la calle cometan delitos, sino personas que están condenadas, cuando salgan no vuelvan a cometerlo. Es decir, evitar la reincidencia.
Y en este punto sí que pienso que es evidente que con la PPR se gana en prevención, se pueden evitar una serie de crímenes que no se podrían evitar de ninguna otra manera y que, por tanto, su introducción en el sistema no es ni redundante ni fútil. Y lo que acabo de decir solo sería falso si uno postulara la inexistencia de presos irreformables o si uno creyese que casualmente todas las personas estarán reinsertadas, es decir, ya nos supondrán un riesgo grave para la seguridad pública, el día justo en que iban a ser liberadas. Naturalmente, esta sería una presuposición ridícula. Ahora bien, ¿cómo conseguimos que una persona no reincida, no vuelva a cometer un delito cuando ya ha sido condenado por uno, si, como antes del 2015, pasados X años se le tiene que liberar sí o sí, con independencia o incluso si sabemos que es muy probable que vuelva a delinquir, que es algo que cualquier persona familiarizada con este mundo sabe que a veces, pocas, pero a veces sucede. ¿Cómo lidiamos con esta persona que sabemos que ha cumplido su condena, pero que cuando ponga un pie en la calle será peligroso? No quiero contribuir a una imagen distorsionada ni de cómo son las prisiones, ni del perfil de los reos, ni de las personas que son liberadas. La reincidencia es mucho más baja de lo que por regla general se asume, pero insisto, hay casos en los que, pocos, pero los hay, en los que se sabe que la persona que acaba de cumplir su condena y que iba a poner un pie en la calle, muy probablemente vuelva a delinquir. ¿Cómo se lidia con estos casos? ¿Cómo se obtiene esta ganancia en seguridad que presumiblemente todos queremos sin una pena de estas características que diga usted solo puede poner un pie en la calle si nos muestra que ya no es peligroso? Habrá casos seguramente en que podría conseguirse ese fin con medidas menos lesivas, con medidas de libertad vigilada, con otras cosas. Pero, de nuevo, pienso que sería muy ingenuo asumir que en ningún caso una pena de estas características puede venir a cubrir la laguna de seguridad a la que nos estamos refiriendo. Quizás serán un caso al año, 2, 3, bueno, pues bienvenido sea. Tampoco se trata de esto no va al peso, una pena no es más o menos razonable en función de para cuántos casos se aplique. La cuestión es si existen algunos casos para lo que es la mejor alternativa. Por tanto, sí, es cierto, difícilmente esta pena ganará o nos dará una ganancia en prevención general, pero es muy difícil negar que no nos diese una ganancia en prevención especial que no creo que quepa conseguir de ningún otro modo. Finalmente, la última objeción que quiero cubrir tiene que ver con el principio de igualdad, así con los artículos 9 y 14. Según diversos autores, la pena de prisión, la PPR, es contraria al principio de igualdad por diversas razones. La primera de ellas se dice porque no afectaría a todas las personas condenadas a ella de la misma forma, ni en lo que atañe a la extensión de la pena, ni a la dureza de la misma, ni a la forma en que se percibiría. Sin duda, esto es cierto. Ahora bien, de nuevo, como esta es, digamos, una debilidad, un problema que puede predicarse de cualquier pena sin que por ello la juzguemos inconstitucional, entonces, este mismo problema aplicado a esta institución tampoco supondrá, pues, digamos, una objeción demasiado concluyente. No debe haber dos personas en el mundo que experimenten la misma pena del mismo modo, pero no por ello decimos que esa pena es contraria al principio de igualdad. En segundo lugar, también en relación al principio de igualdad se objeta, pienso que esta ya es más interesante, que un sistema de liberación condicionada, incluso siendo, digamos, exquisito, en lo que tiene que ver con su precisión, con su imparcialidad en la aplicación, daría problemas tales como que dos personas que hubiesen cometido exactamente el mismo acto pudieran acabar sometidas a castigos distintos. Sí, es cierto que esto podría suceder, pero ¿de verdad esta distinción entrañaría también discriminación? Pienso que podemos ver con rapidez que esto no es así por dos razones. En primer lugar, porque si haber cometido
porque si el hecho de que dos personas que hubiesen cometido exactamente el mismo delito pudiesen acabar recibiendo castigos distintos fuera contrario al principio de igualdad, es decir, que supusiese una distinción que necesariamente implica discriminación, entonces cualquier sistema penal del mundo con un régimen de beneficios penitenciarios, es decir, aquello de que uno puede tener permisos de salida, acceder al tercer grado, etcétera, entonces cualquier sistema de estos, como el español actual y cualquiera de nuestro entorno, también sería inconstitucional. Y muy difícilmente estaremos dispuestos a aceptar que los sistemas de beneficios penitenciarios sean inconstitucionales por contrariar el principio de igualdad. Y en segundo lugar, y de manera conexa y más importante, porque lo que realmente supondría discriminación sería que tratáramos de la misma forma a sujetos que están en condiciones muy distintas. Sí, es cierto, cometieron en el pasado el mismo acto, pero en el presente uno se ha reinsertado, es decir, ya no es una persona peligrosa y se ha esforzado por reparar el daño. Lo que sería genuinamente discriminatorio sería tratar igual a dos criminales cuando su comportamiento posterior al hecho delictivo es muy distinto. En fin, para concluir ya unas notas de cierre, quizá un poco ortopédico para cerrar. La pena de prisión permanente, como digo, la PPR, prisión permanente revisable, parece mentira que aún me siga trabando al decir esto, es una pena relativamente nueva en el derecho español, razonablemente extendida en el derecho europeo, avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, torpemente regulada en España y presumiblemente aceptada por el Constitucional algún día de estos. Supongamos, en todo caso, que fuera constitucional. ¿Debería mantenerse vigente en España, regulada adecuadamente? Pues bien, a modo de conclusión me gustaría sugerir no una respuesta positiva, sino el modo en que creo que debería plantearse este debate de ley referenda sobre si debería o no mantenerse esta pena en el ordenamiento español. A primera vista, me da la sensación que la mayoría de autores plantean el debate con los siguientes dos polos. Por un lado, los que apostarían por la mano dura, por potenciar o poner en primer lugar el fin retributivo de las penas. Por otro, los que potenciarían la cuestión de la reinserción y la reeducación. Y parecería que el debate se movería entre estos dos extremos. Bien, no pienso que esta sea la forma inteligente de plantear el debate. A mi juicio, los dos extremos viciosos entre los que deberían marcarse la distinción sería, por un lado, la filosofía que subyace a la pena capital y a la cadena perpetua, a saber que hay determinados hechos, determinados crímenes que son imperdonables, que haga uno lo que haga, no hay perdón posible. El otro extremo vicioso sería la filosofía que pienso que en parte inspira gran parte del sistema actual, a saber que el tiempo lo cura todo. Es decir, que la estancia pasiva en prisión es suficiente para enmendar el mal causado. Pues bien, lo que vendría a decir la idea que habría detrás de esta pena sería que tanto unos como otros se equivocan. A saber que todo el mundo se merece una segunda oportunidad, sí, sin duda, pero que hay veces en que el mal cometido es tan grave que uno debe ganarse con un trabajo especial esa segunda oportunidad. Es decir, que el perdón de los crímenes más graves no es gratis, que el tiempo por sí solo no lo cura todo. Muchas gracias. Muy bien, Gonzalo, la verdad es que ha sido una exposición. Hay una pregunta, hay varias preguntas. Una de ellas formulada por Ferrer. Muchas gracias por la magnífica conferencia. Y luego pregunta lo siguiente. Querría saber cuál ha sido la experiencia en otros países al aplicar la PPR, es decir, en qué otros países se ha podido aplicar y si tenemos algunos datos que nos puedan sacar conclusiones más o menos claras de cuál ha sido su experiencia. Bueno,
Yo la verdad es que le pediría a la persona que ha hecho la pregunta si pudiese concretarlo un poco más. ¿En qué sentido, la experiencia en qué sentido? Si ha generado mucha polémica, si ha sido bien vista por la sociedad o exactamente cómo se regula, qué efectos ha tenido. Si lo que me pregunta es por los efectos a nivel de prevención, yo ya digo que este tema no lo he tocado. Es decir, como lo que me interesaba era su legalidad en abstracto bien regulada, qué efectos puede haber tenido en otros países es algo que yo no he estudiado. Sí que podría dar algunas pinceladas sobre cómo se regula en otros sitios, pero vaya, los efectos a nivel de prevención especial, pues no los conozco, francamente. Y por lo que se refiere al debate, ¿es el mismo debate el que se ha producido en otros países? ¿Es parecido al que se ha producido en España? Esto sí. Y la mejor forma de comprobarlo es repasando las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al fin, lo que todas ellas dicen, y lo que también decía el Constitucional en la sentencia que insinuaba esta cuestión, es que lo importante es que las condiciones de revisión sean claras, que no se dilaten excesivamente en el tiempo, porque sabemos que la estancia en prisión tiene un efecto claramente desocializador, es decir, que cuanto más se está en prisión, más difícil es estar preparado para salir de ella. Entonces, el debate, tal como lo ha puesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es, en la medida de lo posible, reduzcamos al mínimo las tarifas, los periodos de seguridad, que de verdad esté en las manos de los condenados cumplir esas condiciones, no poner condiciones que en la práctica sean imposibles de cumplir, lo que por tanto pienso yo que exige invertir los recursos suficientes para que esas personas pues puedan cumplir estos requisitos, y sobre todo que desde un buen comienzo sepan por dónde tienen que canalizar su actuación para el día de mañana, digamos, aprobar el examen. Muy bien. Irune Ariño te hace un par de preguntas. La primera de ellas es, Gonzalo, ¿cuál crees que es el argumento contrario a la PPR más riguroso sí. o más se ha perdido un poco la conexión, pero si lo he oído bien, Irune, hola Irune, aprovecho para saludar. ¿Cuál es el mejor argumento, el más riguroso, en contra de la prisión permanente revisable? Entiendo que me preguntan no en su regulación actual, sino que yo diría que son las condiciones de revisión tan patatosas y sobre todo lo súper extenso de los periodos de seguridad, que hacen que en la práctica sea muy difícil, digamos, pasar el examen. Pero en teoría, ¿cuál es la mejor objeción en teoría? Pienso que son malas de verdad, y esto no me gusta, porque no poder destacar los buenos puntos del contrario es una debilidad propia. No sabría qué decir. La objeción... Bueno, si no... No, te decía que si no también, precisamente la segunda pregunta de Irune apuntaba a un aspecto particular y a lo mejor te puedes centrar en él, que es este tipo de penas no impide de facto precisamente este aspecto que señalabas recientemente de la educación y la reinserción social, es decir, hasta qué punto facilitan o al revés, sí, dificultan esta reinserción. A día de hoy es evidente que mucho. A día de hoy yo pienso que es prácticamente, bueno, yo y toda la doctrina estamos de acuerdo, o yo estoy de acuerdo con ellos, en que a día de hoy, con los periodos de seguridad tan largos y la dureza para acceder a permisos y al tercer grado que hay, es prácticamente, es muy difícil el día de mañana pasar el test.
Si alguien ha visto, bueno, supongo que sí, la película esta tan buena, Cadena Perpetua, una de las ideas más curiosas que se explican también es que al final uno acaba institucionalizado, pienso que utilizaban en la película, y es que efectivamente cuanto más tiempo uno pase en prisión, lo que uno aprende es a vivir como se vive en prisión, y no es, que es algo muy distinto de lo que es vivir fuera de prisión. Entonces, yo estaría, de hecho, abierto a que si se demuestra empíricamente que, pues por cómo somos las personas y cómo son las prisiones a día de hoy, que no hay manera de, o que es prácticamente imposible que con un periodo de seguridad pues muy dilatado, pongamos más de 20 años, una persona tenga posibilidades reales de salir a la calle. Entonces, si eso fuera así, yo no tendría ningún problema en decir, pues entonces esta pena sí que debería replantearse o debería directamente eliminarse. Pero vaya, es que esto es una cuestión muy empírica sobre la que si me posicionase con demasiada fuerza, patinaría. Solo me atrevo a decir que a día de hoy, sí, a día de hoy pienso que es casi imposible, digamos, pasar el examen. Y por último, no sé si puede satisfacer una curiosidad personal, y es que la verdad, yo recuerdo el debate que hubo cuando se planteó la cuestión en España, pero no sabía entonces, y sigo sin saber, cuál es el origen de la PPR, es decir, cómo se conceptualizó, si hay una historia, se impuso primero en algún país. ¿Nos puedes dar algún elemento que nos pueda ayudar a entender cuál es el origen o cuál es la historia de la PPR? Aquí en España surge muy tempranamente, es decir, hace muy poco, de la mano del PP, se dice de uno de sus sectores que pedía más mano dura en relación a determinados crímenes que habían generado mucha alarma social. Esto sería en España. En otros países, de hecho, su surgimiento es al revés. Lo que existía era la cadena perpetua de toda la vida, pero jurisprudencialmente, digamos que se obligó a que existiese un mecanismo de escape, es decir, que uno pudiese acabar siendo liberado. Así es como pienso que, por ejemplo, surgió en Alemania o en Italia, con el ergastolo, en el caso italiano, en que el nacimiento fue, digamos, jurisprudencial y no legislativo. Aquí en España, sin embargo, sí fue legislativo, en respuesta a una supuesta alarma social en relación a determinados crímenes muy graves. Que si ese es el motivo por el que se impulsó, entonces se impulsó por un mal motivo, porque, insisto, difícilmente con esta pena vamos a evitar que haya, pues bueno, estos crímenes tan graves de un padre que mata a sus dos hijos, etcétera, etcétera. Muy bien, Gonzalo. Pues oye, gracias de nuevo por tu conferencia, gracias también por responder nuestras preguntas y gracias por traernos un asunto del mayor interés. Así que yo quiero culminaros a tu conferencia también muy interesante. Vendrá Lucas Cervera y nos hablará de la tecnología para ampliar los espacios de libertad ciudadana. Esto será el próximo viernes 29. Y nada más, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias.